Bienvenidos. Esto es Transaural. Conversaciones sobre arte y estudios sonoros. Esta es una actividad organizada y producida desde la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en particular desde la especialización en arte sonoro. La sesión de esta tarde tiene como tema la idea de obra en el arte sonoro. Ciertamente podemos decir que no hay una única idea de obra de arte. A lo largo del tiempo y del espacio podemos identificar múltiples y diversas formas de concebir el arte y, por consecuencia, de aquello a lo que nombramos como obra. Hoy nos vamos a ocupar de reflexionar sobre el alcance de la idea de arte sonoro y, en particular, de la idea de obra. Para esto hemos reunido a 4 especialistas que en su diálogo y conversación van a introducir al oyente en una reflexión estética acerca de la idea de obra de arte en el arte sonoro, qué implicancias tiene un señalamiento o una expresión como tal, si es pertinente o no, si cabe decir es una obra de arte sonoro, si refiere a algo diferente de otras obras, si es acaso algo que se distingue, si hay procedimientos específicos o materialidades propias de algo a lo que llamamos arte sonoro. Tenemos por delante entonces una conversación muy rica que les vuelvo a comentar. A la audiencia estamos transmitiendo de modo casero, estamos en el marco de una pandemia global, todo puede fallar, esperemos que no. Aprovechamos también para saludar a los oyentes de Radio Tsunami, donde también están replicando, amplificando en tiempo real esta transmisión. Y también le recordamos al oyente que estamos en el marco de una actividad producida por una carrera de posgrado de una universidad argentina que está recibiendo alumnos permanentemente, así que más adelante en el programa les estaremos brindando información y algunos links para quien quiera informarse. Dicho todo esto, voy a presentar a los invitados del día de hoy. Con ustedes tenemos a José Iges desde España, a Nicolás Barchowski, que está en Buenos Aires, a Manuel Rocha Iturbide desde México y a Camila Juárez también desde Buenos Aires. Bienvenidos, es un placer recibirles. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Saludos a todos. Un placer, insisto. Seguramente hay muchos de nuestros oyentes que están al tanto de sus actividades. Hay otros que los están viendo por primera vez. Me cabe decir para esas personas que no los conocen que están asistiendo a un diálogo entre verdaderos especialistas, gente que viene transitando cerca y movilizando la expresión arte sonoro, así que va a ser muy rico lo que traigan hoy para reflexionar, que seguramente va a ser más problemático que de definiciones certeras. Me temo, por todo además lo que hemos venido conversando previamente con este grupo. Así que sin más, les cuento también a los oyentes que la modalidad es ahora cada uno de los invitados va a presentar su enfoque acerca de estos interrogantes que planteé. Y luego abrimos el debate, para lo cual también hay un input que es el chat del YouTube. Y que alguien prendió el YouTube. O estoy volviendo. ¿No? ¿En alguno de ustedes es? Bueno, ahí está. Muy bien. Estamos en vivo y en directo desde Transaural. Todo puede fallar porque este cohete está construido de modo casero, pero estamos en el aire. Les contaba entonces, ahora que les voy a ir pasando la palabra a cada uno, vamos a comenzar con Nicolás Barchowski, quien, además de ser un gran artista, también
compositor, formado como compositor y realmente con mucho trayecto como compositor, lleva bastantes años realizando otro tipo de producciones que hacen que él mismo se identifique con en su currículum él dice: yo soy artista sonoro, ha circulado como artista sonoro, también es docente, Nico, y nos va a venir a contar acerca de la idea de obra en el arte sonoro. Gracias, Nico, te paso la palabra. Bueno, gracias. Hola, hola a todos, a todes. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. La verdad que estoy muy contento de poder compartir esta charla. Y bueno, yo preferí por ahí no encarar directamente la pregunta de Mene o sus propuestas, sino quizás plantear un rodeo. Y justamente en esa cuestión con lo compositivo y con el arte sonoro, quizás contarles algo de mi experiencia personal y de cuando yo empecé como a tener la intuición de que algunas de las cosas que estaba haciendo eh, quizás necesitaban otro tipo de... Oh, la contarles sobre internet. un proyecto de registro sonoro. ¿Me escuchan ahí? Ahí volviste, sí, sí. ¿Estoy? Ay, bueno, bueno. Sí. No, quería contarles sobre un proyecto de registros sonoros que se llama Archivo País y un poco cómo llegué a ese proyecto. Empezó, digamos, a mis 13 años mis padres me regalaron un grabador, un Walkman que grababa, digamos, y a partir de ahí empecé a hacer grabaciones, ¿no? De todo tipo, ensayos, voces, ambientes, de todo, ¿no? Experimentos. Y bueno, es una práctica que con los años empezó a concentrarse sobre un tipo de materia en particular, que son las voces habladas. Me gustaba mucho, me atraía mucho y me sigue atrayendo la producción oral como un material sonoro. Y bueno, durante mi formación como compositor, empecé a acumular mucho material y empecé a pensar que, bueno, que todos esos registros los pensaba como una especie de repositorio de materiales que empecé a incorporar en mi obra. Y en esa época, digamos, mientras yo estudiaba en la década del 90, mi obra eran mayormente obras electroacústicas, digamos, también instrumentales mixtas, pero mucho trabajo electrónico por mi formación de compositor electroacústico. Entonces, esos materiales yo los pensaba eso, como repositorio de materiales para incorporar a mi obra, pero en determinado momento, ya habiendo terminado la carrera en el año 2000, entendí que este archivo que yo estaba armando no era tanto un repositorio que me ofrecía materiales para incorporar a otras cosas o para combinarlos con otros materiales, sino que en sí mismo era una obra. Yo empecé a entender que la práctica de estos registros, lo concentrado del interés, eh, habría una serie de preguntas que para mí se volvían una obra que ya no era necesario que los mezcle con otros sonidos, ¿no? Entonces empecé a organizarlo, empecé a entender que por qué me interesaba la voz hablada, empecé a entender que la oralidad produce una riqueza tímbrica enorme, una complejidad de patrones rítmicos también muy grande, contornos melódicos muy curiosos, acentuaciones, pausas, y que toda esta producción material ocurría porque alguien decía algo, y que en ese decir también aparecía el significado. Entonces empecé a pensar ese archivo como una obra que exploraba las tensiones entre sonido y sentido en la voz hablada. Y bueno, lo organicé, entendí que eran estas voces que yo grababa, además eran voces anónimas, voces mayormente en espacios públicos, y que encarnaban una especie de lado B de discursos hegemónicos. Entonces,
lo organicé en 4 voces principales: la voz del mercado, pero de la economía informal. Entonces tengo muchísimas grabaciones de vendedores ambulantes, la voz de Dios, pero del Dios informal, digamos, de predicadores de plaza, en fin, de evangelistas, etcétera. La voz de las instituciones, ¿no? Muchas veces escuchamos estas voces que anuncian la salida de un tren, la llegada de un ómnibus, la partida de un ferry, y son voces que en esos momentos encarnan algún tipo de institución, de empresa, ¿no? Y finalmente la voz del arte, de nuevo, del arte informal, del arte amateur, del arte que se produce en la calle. Y, y que también habría preguntas vinculadas a los registros: qué significaba registrar, qué era un documento sonoro, qué era un documento en términos históricos, qué valía la pena preservar, ¿no? Preguntas sobre la memoria. Y también entendí que el archivo no tenía tanto que ver con registrar, preservar o conservar, sino con generar, con producir materiales nuevos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo empecé a entender todo eso y que el archivo era una obra, lo que me pasó es que no sabía una obra de qué era, digamos, ¿no? Como que ya no sé cómo la presentaba, bueno, en fin, ¿no? Y me parece que eso abrió todo un nuevo territorio de producción estética con el sonido, que bueno, que después profundicé y que eventualmente me crucé con esta palabra, arte sonoro, y bueno, hoy la describo así. No sé si es la mejor manera de describirlo, creo que es necesario alguna manera de describir este tipo de prácticas, quizás haya mejores, pero por ahora me agarro de esta y bueno, por ejemplo, otra cosa que era el archivo para mí era una especie de autorretrato sonoro, ¿no? Una especie de eco autobiográfico, un raconto de una manera de escuchar propia, ¿no? Así que bueno, esa es mi contribución así inicial, como el momento en el que yo empecé a entender como cierta zona estética que me parecía diferente. Buenísimo, Nico, gracias. El clic, nos contaste, el momento en el que Clic, hiciste el clic. hice como un clic. Sí, muy bien. Me gustaría, luego vamos a seguir, vamos a pasar al debate, a la repregunta, así que todo lo que tengamos para preguntarle a Nico lo vamos dejando en el tintero para retomar. Ahora me va a gustar presentar a un invitado que está en otro uso horario, ya es de noche para él ya ha cenado, es un honor recibirlo al doctor José Iges, Pepe también conocido, que bueno, además también de venir del campo de la composición, también es un artista que también se identifica con categorías como radioarte, obras intermedia, arte sonoro, ha hecho instalaciones. También ha sido director de un programa de radio muy célebre que he tenido el placer de escuchar varias veces, que era Ars Sonora, que si no me equivoco fue durante varios años, del 85 hasta el 2000. Bueno, ahora nos vas a decir, José, pero ciertamente un activista también como comisario, como le dicen allá en Europa, que acá le decimos curador de arte sonoro y radioarte. Bueno, dicho esto, me parece que he generado la expectativa en la audiencia para ver qué nos trae, qué ideas nos viene a proponer acerca del tema del día de hoy. Te paso la palabra, José. Muchas gracias, Mene. Buenas tardes para todos vosotros, buenas noches para quienes me escuchen desde nuestro uso horario. Y bueno, para contestar a lo que tú decías, efectivamente yo dirigí Ars Sonora en Radio Nacional de España, Radio 2, entonces Radio Clásica ahora, desde el 85 hasta el 2008, y desde entonces hasta acá lo dirige mi querido sucesor Miguel Álvarez Fernández. Bueno, yo, a la vista de lo que se supone que tenemos que tratar, y que es de una manera libérrima, por supuesto, yo afrontaba en este preámbulo muy brevemente, y además es que voy a utilizar algunas cosas ya previamente que he escrito para la ocasión, vamos,
afrontaba la idea de qué era la obra de arte sonoro y en principio me preguntaba qué era una obra para que fuese arte, y para que sea arte una obra debe de confluir algunas circunstancias, la menor de las cuales no es desde luego la intención de que su autor o su autora tenga o quiera hacer arte con ella, puesto que, como sabemos, esa intención no le basta a la obra para figurar en los archivos culturales, un asunto que está más relacionado con la valoración pues, que los especialistas hacen de la obra en un momento dado, relacionándola con su tiempo y su contexto, seguramente con las líneas estéticas y de pensamiento dominantes, con los colectivos sociales, con la historia, etc. Es, en el fondo, quizá la vieja cuestión de ser o no ser paradigmática esa obra, es decir, ejemplo o modelo de algo, ser más o menos representativa de una situación, de un contexto, de unos valores, etcétera, etcétera. Luego, para que pertenezca a la categoría de arte sonoro, que en definitiva es nuestro tema central, esa obra ha de emplear además el sonido como material sensible fundamental, lo que no impide que la obra utilice, por supuesto, otros materiales y otros soportes, algo ciertamente habitual en la escultura y la instalación sonora, por ejemplo, también en la performance. Y es que el arte sonoro es una realidad híbrida que se integra, dialoga con o parasita a otros medios, soportes y disciplinas artísticas y se nutre de ellos, de ellas. Y que en consecuencia es practicado, y esto también es un tema de interés y que todos estamos conocedores de ello, por gentes que proceden de diversos terrenos de la creación. Por citar algunos, diré escultura, pintura, música, poesía, performance, artes plásticas en general, teatro, arquitectura, vídeo, instalación, dibujo, medios de comunicación, diseño. Naturalmente hay, como en todos los ámbitos artísticos, obras buenas y obras malas, obras que pasarán el filtro del tiempo y llegarán a esos archivos culturales, los museos, las colecciones, los ensayos, la bibliografía, etc., y otras que no lo harán. Hay que decir que aún no tenemos perspectiva suficiente, porque el arte sonoro como tal apenas tiene 50 años de existencia. De hecho, el término ha estado con frecuencia en cuestión, sigue estándolo, y más bien parece que a veces con él denominamos a una especie de cajón desastre, donde o bien estamos dispuestos a colocar todos los experimentos que hayan salido bien o mal, tienen al sonido como centro, o bien es una categoría imaginaria creada por quienes no deseaban mezclarse con los músicos de conservatorio. Con todo ello, el arte sonoro ha alimentado diversas sospechas, como apreciamos, sobre su grado de necesidad, su legitimidad, su valor artístico, sobre aspectos técnicos o coyunturales, y son cuestiones que arrojan sobre él un atractivo especial, una capacidad de atracción que acaso explique el por qué gentes, por ejemplo, que han venido haciendo música experimental, de pronto llaman a eso arte sonoro. Pero quizá también ese prestigio, ese pedigrí, pueda estar empezando a desaparecer de ese término arte sonoro. Y acaso los espíritus más agudos se hayan dado cuenta de que quizá haga falta correr a buscar otro término con más capacidad atractiva que ese para un próximo futuro. En España diríamos entonces que el término se está quedando viejuno. Yo no lo creo por ahora. Más bien se trata de que el término arte sonoro ha sido periódicamente cuestionado por los propios creadores, tanto dentro como fuera, y mientras crecían paradójicamente los ensayos históricos y analíticos, se abrían paso los estudios aurales, las exposiciones, y por supuesto surgían nuevas obras y nuevos creadores. Otros temas se podrían abrir en este debate, y no sería quizá el menos importante el de que justamente como está o no está entrando la obra de arte sonoro en los archivos culturales, en las colecciones particulares, las públicas, las exposiciones, etc. Y si de cara a su exposición o exhibición es preferible colocar las obras de arte sonoro dentro de de exposiciones especializadas en ellas, o bien en otras vinculadas a conceptos más transversales, evitando con ello que el arte sonoro caiga en situaciones endogámicas o en guetos. Hay quienes, por hablar de obra, que es nuestro tema también hoy, trabajan la idea de obra acabada. Hay otras que realizan obras en proceso, y dentro de estas hay propuestas abiertas a la participación que incluso diluyen la noción de autoría, un hecho, desde luego, nada nuevo. Y hasta la misma idea de obra también se cuestiona, tal como esa idea de obra se sanciona usualmente. En todo caso, la historia reciente del arte nos ha enseñado experiencias como la del Grupo Fluxus, en la cual había individualidades, un proyecto más o menos compartido y unos resultados difícilmente asumidos por el mercado y las instituciones, que al final han terminado absorbiendo. Seguramente el arte sonoro como género de géneros lo seguirá siendo también, seguirá
esa senda y será asumido por ese mercado y esas colecciones. Y de hecho hay obras que ya forman parte de museos y colecciones. Sabemos que hay además archivos dedicados al arte sonoro, como fue la vocación de partida de la Fonoteca Nacional de México en 2009. En España ha habido y sigue habiendo también varias iniciativas. Y, por supuesto, está el más celebrado archivo sonoro de todos, aunque poco sistemático en su organización, UbuWeb, creado por Kenneth Goldsmith. Archivos que albergan obras, por supuesto, no documentos sobre obras. Pero junto a esas obras, todas ellas en esos casos en formato mono o estéreo, pertenecientes a géneros como la poesía sonora, el arte, el paisaje sonoro, el arte sonoro también es un término aplicable a instalaciones y esculturas sonoras y visuales, obra videográfica, performance, es decir, trabajos que tienen que ver con las llamadas artes vivas por una parte y por otra con el espacio, con el discurso sobre el espacio. Y de hecho en muchas ocasiones se ha hablado de que arte sonoro se diferencia de la música, para mí es una concepción un poco limitada, porque el arte sonoro plantea un discurso en el espacio y sobre el espacio. Estamos en todo caso ante un término que mejor o peor viene sirviendo para acotar, unos terrenos de actuación artística. Y ya acabo. Ningún pintor de cotización internacional se preocupa por el hecho de que con ese mismo término, pintura, se designen obras menores e incluso entretenimientos de diletantes. Sin embargo, parecería que esa huida hacia adelante o hacia atrás de algunos o algunas respecto del término arte sonoro vendría motivado por un excesivo pudor u orgullo por no ver mezcladas sus producciones o actitudes con las de otras autores, autoras con quienes no se identifica. Arte sonoro no es un término que designa una secta en la que debemos ser hermanos o hermanas, llevarnos bien y profesar un credo común. Y supongo que en este debate vamos a darnos cuenta de ello. Muchas gracias, José. Muy interesante. Ya el chat que tiene la función de ser hacer interactiva esta conversación con la audiencia ya se llenó de preguntas que retomaremos luego y ciertamente tu ponencia, tus palabras han abierto un montón de líneas que también retomaremos, me resultan sumamente interesantes. Vamos ahora a seguir con Manuel Rocha Iturbide, también célebre Manuel, que está en México, que ciertamente debo decir que además de presentarlo desde su currículum también como compositor electroacústico, como un artista sonoro y un artista que también ciertamente lleva un tiempo explorando en otro tipo de materialidades, donde por ahí él mismo también señala este agotamiento del si es arte sonoro o no, pero bueno, exactamente en todo ese trayecto además se ha configurado como un pionero en América Latina en movilizar el término a partir de actividades como curador y como promotor, incluso dando conferencias, promotor del término arte sonoro, perdón. Y en lo personal voy a redondear esta presentación diciendo que es de boca de Manuel Rocha Iturbide que yo escuché, que en realidad no la escuché, la encontré escrita en un grupo de Yahoo a la expresión arte sonoro hace varios años. Así que tengo totalmente el honor de presentarte y pasarte la palabra para que hagas tu ponencia en este momento. Bienvenido, Manuel. Gracias, Mene. Saludos a todos. Encantado de estar aquí con todos los ponentes. A Camila Juárez no la conozco, pero ya la voy a empezar a conocer ahora que nos platique ella de los conceptos. Pues me voy a morder un poquito la lengua, o me voy a quemar la lengua, porque por andar de promotor del arte sonoro en Iberoamérica, porque a mis hermanos españoles, curioso que aunque son europeos, también en un momento dado estuvieron un poquito apartados del mundo sajón y mirando a América Latina siempre. Entonces, pues sí, aunque yo estoy de acuerdo que ahora ya no es una secta y ya hay muchas ideas totalmente distintas. Los jóvenes, nacidos más allá de los 80s o 90s, los de nacidos en los 90s, ya hay hasta rivalidades, ¿no?
me falta tener unos 20 años más para ser el abuelito del arte sonoro mexicano y ahora me odian todos los chavos de 90 y tantos que están, nacidos en los 90 que están metidos en eso porque me ven como un papá, no sé, está raro, ¿no? A mí no me gusta eso, ¿no? O sea, yo siempre, mi generación es una generación de retomar todo lo de nuestros padres, que sería la generación de Hidalgo, por ejemplo. Jones Barber sería demasiado joven para ser mi padre, tal vez, pero puede ser casi mi padre, ¿no? Pepe también es muy joven, él sería más como mi tío, ¿no es cierto? Mi primo grande, pero en fin, el caso es de que sí, en un momento determinado, para mí fue importante la palabra de arte sonoro, la idea de arte sonoro. Ahorita como que se me congeló todo el mundo, o yo me les congelé a todos. No, estás bien, Manuel, está saliendo bien. Entonces, sí fue importante para mí definir esa área, aunque no estaba, ya estaba definida de alguna manera, gracias a distintos eventos, desde los 80 sobre todo. Y ese nicho a mí me sirvió porque siendo un compositor que al mismo tiempo quería ser artista, pero no tenía estudios de arte, más que había colaborado con artistas. Entonces, sí, para mí era un nicho porque era como si soy tanto compositor como artista, pero decir que soy artista no me define. Tal vez como Nicolás está un poquito sintiéndose en este momento, pero con el tiempo y con estas diferencias generacionales, ideas muy diversas y muy ambiguas y contradictorias, con este término se empezó a volver conflictivo. Y yo mismo, en mi carrera, cuando decidí que también podía ser artista, al igual que compositor, que ahí me siento identificado con Pepe, con José, porque él, además de estar casado con una gran artista española, ha hecho muchas obras él solo y con su pareja, con Concha, y entonces y se presenta en galerías o tiene una galería, etcétera. Entonces me siento muy identificado históricamente con mi proceso, con el de Pepe en ese sentido. Y como yo ahora expongo en una galería y también me muevo por esos lados desde hace 10 años de manera ya muy estable, constante. Ahora, más bien, cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Y antes decía, pues tal vez artista sonoro y me quito complicaciones, pero también compositor. Ahora es más fácil que digo, soy compositor y soy artista. Basta, soy artista. Que el tema del sonido sea el tema que recurrente, pero no siempre, porque hice una expresión de archivo recientemente con fotografías y de otras cosas, también cintas magnéticas, pero ¿qué tiene que ver la fotografía con el sonido? Nada. Entonces, es más fácil decir soy artista. Sí, mi tema, la mayor parte del tiempo es el sonido o el silencio conceptualmente, o a veces físico, a veces no existe el sonido. Y también soy compositor porque sí tengo ese oficio del principio, el fin, de la temporalidad, que ciertamente es más típica de la música, pero siempre habrá estas ambigüedades de cómo diferenciamos la música del arte sonoro. Y ahí sí va a ser siempre también muy estrecho y muy limitado, como dice Pepe, limitarnos a la idea del tiempo y el espacio. Y entonces ahí es donde las categorías no sirven simplemente para ubicarnos, pero ya la palabra arte sonoro o obra de arte sonoro para mí ya es demasiado ambiguo y hay que ir mejor a especificidades. Esta es una escultura con sonido, esta es una instalación con sonido. ¿Cómo cambia la instalación con sonido con una instalación que no tiene sonido? Hay un elemento temporal que, por cierto, ahí en el catálogo maravilloso de Pepe, de tal vez su primera exposición internacional de arte sonoro en 1998-99, se me olvidó el título de la exposición. ¿Cómo era el título, Pepe? El espacio del sonido, el tiempo de la mirada. Y habían unos textos introductorios buenísimos, y en esa época no existía nada sobre la instalación sonora, más que lo poquito que yo leí ahí. Les juro que en internet yo busqué teoría sobre instalación sonora, y ahí se hablaba de la instalación sonora. Hice mi primer texto teórico sobre lo que era la instalación sonora. Entonces, yo terminaría con eso. Creo que tenemos que ser más específicos, ¿no? Con temas específicos,
y más bien lo de arte sonoro, yo prefiero hablar de intermedialidad, o sea, intermedialidad, en donde puede ser una intermedialidad en donde hay visión, grafismo, pintura y poesía, ahí estamos entre las artes plásticas y la poesía, o una intermedialidad entre poesía sonora y música, poesía, es decir, es poesía, pero es música, entonces es una cosa que está entre ambos campos. Me siento más cómodo hablando de intermedialidades, ¿no? Por eso termino. Muchísimas gracias, Manuel. Seguimos abriendo líneas, el chat se está cargando de preguntas. Vamos a pasarle la palabra a Camila, nuestra invitada de hoy, una gran investigadora formada como musicóloga. En realidad el título es diferente. Esperen que me tengo que machetear porque es la licenciatura en... Licenciada y doctora también en Historia y Teoría de las Artes, claro, por la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y es una gran, para ponerlo en criollo, una gran observadora de los bordes. Ella viene investigando hace muchos años los experimentalismos, o sea que va hoy a traernos un acceso. Sigo con Camila. Ella hoy se está desempeñando como docente en el campo de estas nuevas instituciones o espacios que formalizan el arte sonoro, como son la especialización y la maestría en arte sonoro que está funcionando en la UNCI, y ciertamente nos va a traer una visión en relación a los experimentalismos locales. Le voy a pasar la palabra a la gran Camila Juárez. Estamos contigo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mene. Gracias por la invitación y buenas tardes a todas y todos. Bueno, me gustó eso de observadora de los bordes, porque en realidad yo vengo del análisis cultural, histórico, ¿no? De la música, y me interesa reconstruir ese posible mapa de la escena musical, de la música experimental, en la línea quizás norteamericana, pero no exclusivamente, digamos, a fines del siglo XX en Buenos Aires, ¿no? Contribuyendo de algún modo a la historia del arte sonoro local. Entonces, la idea es reponer como estas tendencias que tienden a dislocar, desviar, desdibujar los límites entre categorías, disciplinas, especificidades, pero asimismo señalan cambios en los modos de percibir y ponen en crisis las lógicas sensibles con las que nos acercamos a los sonidos. Entonces, en este sentido se trata tal vez de un fenómeno que puede ser considerado uno de los antecedentes del arte sonoro. Después vamos a pensar esto del arte sonoro. ¿Por qué? Pues se termina generando esta escena interdisciplinaria, ¿no? De estos bordes difusos que desbordan constantemente, además, hacia espacios otros, ¿no? Y performáticos también y demás. Entonces, bueno, por supuesto acá tengo más preguntas que certezas, ¿no? Respecto a este campo, que es muy dinámico, que no es homogéneo, y que él mismo, ¿no? Se hace preguntas constantemente, y una de las ideas que me gusta mucho es la idea de sonizar el mundo, ¿no? De pensar el mundo sónicamente, ¿no? Desde la escucha, el sonido y demás. Y entonces esta intensificación de lo sonoro, como dice Ana María Ochoa, el arte de algún modo, el arte sonoro, de algún modo es una de las maneras de tomar este giro auditivo, ¿no? Y ponerlo en acto, si bien coincidimos en que se trata nuevamente, ¿no? De este campo difuso, heterogéneo y en construcción. Pero otra cosa que me interesaba señalar, que está bueno, es que este campo también se va construyendo a través de manifestaciones locales que están situadas, ¿no? Y creo que ahí también reside estas manifestaciones específicas de las que hablaba también Manuel recién, quizás. Pero bueno, la idea de la obra de arte, claro, es una idea incluso, digamos, que nos remite a un corset, hay una incomodidad, ¿no? Como lo estuvimos hablando estos días,
y está naturalizando quizás esta genealogía más tradicional, la genealogía moderna, este día de autor y demás, ¿no? De autonomía. Además esto de autonomía del arte, ¿no? Y entonces, bueno, es probable que, bueno, va quedando porque de algún modo hay que llamar estas manifestaciones, pero muchas veces, como ya lo dijeron mis compañeros, ¿no? Son prácticas, experiencias sensibles, vivencias y demás. Entonces, y también los escuchaba atentamente porque creo que esta categoría, de algún modo, también se construye a través de los artistas, ¿no? Cómo ellos mismos se piensan a sí mismos. Estos clics, ¿no? Que ellos mismos relatan. Bueno, en algún momento sentí que tenía que ir por este borde, ¿sí? Por este lado. Y además las instituciones también distribuyen esta discursividad. Entonces, de algún modo, estas dos cosas están juntas, además de las formaciones, ¿no? Las diferentes formaciones dan preguntas diferentes para estas manifestaciones. Entonces, bueno, lo digo rápidamente, pero algo así. Bueno, muchas gracias. Cortito y al pie. Conciso y al pie, pero muy interesante. Bueno, yo ya les veo la cara a todos, siento que se están guardando comentarios. Voy a hacer un pequeño relevamiento de lo que se dijo hasta ahora en el chat para que retomemos desde ahí, y también voy a aprovechar para yo también hacer mis señalamientos de lo global para que vuelvan a aparecer los planteos particulares que han hecho. Creo que hay algo que lo vi, voy a scrollear un poco el chat, reiteradas veces que se destacó tanto de lo que habló José, como después Manuel y Camila, de lo transdisciplinario o del entre, como un aspecto. Manuel en particular habló de intermedia, que es un término que lo toma de Dick Higgins, que lo elabora en la década del 60, si no me equivoco, que de algún modo ofrecería como también una situación problemática frente a una pregunta acerca de lo específico, ¿no? Porque justamente estamos pensando que si lo que se llama arte sonoro se vincula con estar entre procedimientos de disciplinas diversas o de circuitos diversos, que esto también, ahora Cami vos no lo comentaste, pero yo lo conozco de tu trabajo, que vos cuando te metés con la música experimental en Argentina también lo señalás permanentemente como la emergencia de zonas que interpelan los circuitos establecidos, ¿no? Entonces, de algún modo el arte sonoro en relación a los procedimientos musicales, en lo que comentaron, aparece como una forma de expandir o cuestionar esos circuitos más estancos, ¿no? Y por ende la idea de obra. Me parece que en esta idea del entre aparece algo que se los diría como un nuevo topic, si lo quieren retomar, el que quiera tomar la palabra, si les sugiere como una punta para seguir desarrollando. No se peleen por hablar. Si no, les hago preguntas más puntuales. No sé si me quedó claro, perdón, igual. Sí, en realidad señalé una zona problemática respecto de la posibilidad que creo que apareció en casi todos, que es la posibilidad de hablar de algo específico cuando siempre que se habla de arte sonoro se está hablando de una zona de encuentro de diversas cosas. Entonces, nosotros parecía que empezamos hablando y todos problematizaron eso. ¿Es posible señalar algo específico del arte sonoro? Bueno, por ahí es una buena, esta idea de lo transdisciplinario o lo intermedia, es un buen aspecto, o lo intercircuito también, porque me parece que también es un tema que permite hacer un acceso político también de qué es lo que funciona como arte, circula como arte sonoro, por qué aparece el arte sonoro. Yo tenía ganas de regresar al tema de la música, gracias a la intervención de Camila, rápidamente, porque ella hablaba de música experimental y hablaba de sonificar el mundo, pero no desde la escucha. No entendí por qué no desde la escucha. Sonificar pues, es la única manera
como perceptores tenemos que escuchar a fuerzas. Pero para mí, desde que Luigi Rousseau en una primera instancia y luego Cage en una segunda instancia nos invita a eso, a que la música es duraciones de sonidos de cualquier tipo con los que convivimos cotidianamente, cualquier cosa puede ser música, lo que escuchemos. Ahí yo creo que ya la música se convierte en otra cosa, en algo mucho más grande que esa cosa tan limitada de lo que era la música. Y durante muchos años Cage estuvo prohibido en los conservatorios. Y ahora creo que ya la música finalmente encuentra ese espacio que es más allá de eso, de temporalidades finitas, que pueden haber músicas que duran muchísimas horas, que ya no sabemos qué es, ¿no? Porque es difícil, como Feldman, una hora de 5 o 6 horas, ya no es nada más a ti que por joder hizo vexaciones para que se tocaran en 18 horas unos motivos melódicos que se repetían. Y entonces ya creo que la música se vuelve también ambigua, y esos siempre se vuelven ambiguos, y ya es más aceptado eso. Entonces, yo siento que ya no podemos antagonizar, ya no está ese antagonismo que había antes entre música y arte, ¿no? Ahí me quedo. Yo creo que no se trata de nada antagónico, Manuel. Entiendo que quizás, por eso decía yo antes, irónicamente, si se quiere, que en algunos casos probablemente haya habido la actitud de algunas personas que hayan abrazado el término arte sonoro precisamente para no estar en la misma línea que los músicos de conservatorio, o porque no fueran aceptados por ellos en su creación. Pero yo creo que es que yo no lo vivo así. No vivo que haya una actitud de antagonismo. Simplemente es que el arte sonoro es otra cosa. Es decir, o sea, yo, por ejemplo, te puedo decir en mi caso, yo sé cuando hago una obra musical y una obra de arte sonoro. Lo sé perfectamente. Y si yo lo sé, cualquiera que practica eso lo debería saber. Otra cosa es explicarlo, pero yo lo sé, lo tengo clarísimo. Entonces, o sea, sí, puedes estar utilizando el tiempo como una realidad sucesional y tal y cual, y el espacio como una historia para plantear distintos objetos, incluso esa idea de intermedia, que yo, por supuesto, también acojo y me acojo a ella. Me acojo mucho más al término artista que al término artista sonoro, tengo que decirte. Y hace pocos días con mi galerista le decía que yo era un artista de los medios, o sea, y realmente me siento un artista de los medios y no un artista sonoro. Pero a pesar de todo, en la idea medio soporte que se utiliza en el mundo anglosajón, quiero decir, soporte para los españoles, por ejemplo, digamos, para lo hispano, sería, por ejemplo, un casete o un CD o un disco duro, ¿no? O un vídeo. Y sin embargo, en el caso y un medio sería la radio, sería televisión, sería una serie de cosas. Y sin embargo, en el caso anglosajón está todo junto. Media absorbe esos dos contenidos, como esos dos conceptos, como sabemos. Pero sea como fuere, bajo ese punto de vista sí entiendo que me siento un artista de los medios. Más que un artista sonoro. Y sin embargo, yo sí sé cuándo estoy haciendo arte sonoro y cuándo estoy haciendo música. Entonces, si yo lo sé, ¿por qué la gente no puede saberlo? O sea, quiero decir, es que para mí es evidente que hay diferencias radicales entre una cosa y la otra. O sea, radicales. Y no solamente es una cuestión, o sea, no solo yo he escrito sobre ello, se puede ir por ahí a leer lo que yo he escrito, etcétera, etcétera. Pero, y otros muchos, claro. Entonces, entiendo que no hay esa confusión, no la hay, en ningún caso la hay. O sea, y música es música y arte sonoro es arte sonoro. Y precisamente el término arte sonoro se ha creado porque no es música. Y tampoco es música experimental. Pero en algunas músicas no es evidente esas diferencias y te parece que ahí dime, claro. Depende de los contextos. Yo he hecho obras en un ámbito... Claro, a veces depende del contexto. Y al revés, entonces creo que es una cuestión de... Pero bueno, ya. Me paro para que hablen Nico y Camila y Nico.
Yo creo que sí, que tiene que ver con los contextos y también con una necesidad, ¿no? Y algo que, bueno, que desborda, vuelvo al borde y al desborde, pero hay algo que necesita desbordar hacia otro espacio. Y puede ser la acción, quiero decir, hay muchas maneras de trabajar eso. Y en general me gusta pensar también quizás especificidad en el sentido de, no tanto de generalizar que es un concepto, sino más bien cómo toma eso un creador, una creadora, ¿sí? Una productora, un productor. Digo, ¿cómo retoma y desde qué preguntas lo hace y qué preguntas se hace para elaborar eso? A eso me refiero, con especificidad. Yo estoy de acuerdo con eso de las preguntas que vos decís, me parece que justamente, y también, o sea, creo que es algo radicalmente diferente, como dice José, justamente por las preguntas que se hacen, ¿no? Me parece que en el territorio del arte sonoro se hacen preguntas que la música nunca se hizo, y creo que no se sigue haciendo, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver con la situación de escucha, que tiene que ver con la materialidad, que tiene que ver con el espacio, bueno. Uy, ya lo perdimos a Nico. Tiene que ver con el... ¿Estoy? Ahí está, ahí volviste. ¿Hola? Has vuelto. No, digo que incluso me parece que justamente la producción artística en este territorio, llamémoslo como querramos, incluso estimuló y empujó el surgimiento o justamente este giro sonoro del que hablaba Camila en algún momento, creo que fue estimulado y generado por la producción artística en esta zona que llamamos arte sonoro y que produjo la emergencia de nuevas disciplinas en términos teóricos también, como los estudios sonoros, la arquitectura aural, en fin, puso el sonido en el centro de un interés y se volvió un objeto de estudio mucho más allá de la música. Y creo que el arte sonoro es responsable de generar ese interés, de que se descubra ese interés por su propia, justamente por las preguntas que los mismos artistas se hacen. Ese interés empieza en 1977, cuando Murray Schafer crea la ecología acústica, que por supuesto no tiene ya nada que ver con la música. Nada que ver. Sí. Quiero... Quiero... Y no digamos nada, sí. Perdón, no digamos nada cuando al comenzar como medio la radio en los años 20, la primera gente que no viene de la música, sino que viene del medio radio mismo, por ejemplo en Alemania, empiezan a hacer experimentación con las posibilidades del medio y no hacen música. Yo me iría más atrás. Me iría más atrás aún. Yo diría la invención del fonógrafo, ¿no? La invención del fonógrafo es una nueva manera de escuchar. Claro, claro. Y es mediática, es tecnológica, no tiene la subjetividad humana vinculada, o en todo caso podríamos hablar de la subjetividad del dispositivo, que es totalmente otra, y que pone en un mismo plano lo que nuestra conciencia suele privilegiar y jerarquizar. Entonces, a partir de ahí, creo que surgen prácticas sonoras, que hoy llamamos arte sonoro, digamos. Y yo diría que también es más que nada la capacidad ya teórica y el campo para aceptar estas nuevas maneras de trabajar con el sonido, e incluso con las ciencias. Que ahí sí la intermediariedad sigue siendo interesante, la idea de Higgins, porque él no habla nada más de artes, habla incluso de una obra de Cage que puede ser filosofía y música. Entonces es intermedia porque tiene filosofía y es matéricamente musical, pero también habiendo usado el famosísimo artículo de Rosalind Krauss de la escultura en el campo expandido del 77, 78,
donde ya dice, bueno, es que ya ahora ya no es escultura y ahora ya, pero tampoco es arquitectura ni es paisaje. Hay cosas que son como arquitectura, pero no es arquitectura, cosas que son como paisaje, pero no son paisaje. De ahí surge el land art y otras obras rarísimas que ya no sabemos si son arquitectura, escultura. Pues tendríamos que escribir, o alguien tendría que haber escrito el sonido en el campo expandido. Entonces, ¿qué chingados es esto? Este es un archivo sonoro, esto no es arte. No, pues también es arte, pero no es un archivo, es una obra de arte, no es un archivo, pero parece un archivo. En fin, estas negaciones de Rosalind Krauss de que no es una arquitectura, pero parece arquitectura. No es un archivo, pero parece un archivo, pero es una obra de arte. Entonces, esta idea de la negación me parece interesante como para sacar al sonido a todos estos campos en donde puede existir como obra de arte, ya sea música, ya sea arte conceptual o arte de cualquier tipo, ¿no? Si me permiten, voy a retomar algunos aspectos planteados por la audiencia. En algunos coincido porque me resultó muy fuerte cómo José planteó esta certeza desde el punto de vista del artista, ¿no? De que existe, y retomando lo último que dijo Manuel, de esta diferencia entre una obra musical y una obra de arte sonoro, que también Nico comentó al principio, una experiencia similar en la cual se dio cuenta que esto probablemente no está haciendo música o está haciendo otro tipo de obra. Acá comentan, Martín Virgili, desde Mar del Plata, dice, reconociendo que varios músicos se interesaron e interesan profundamente por la instalación de sonido en el espacio, desde los cantos responsoriales, directos o antifonales, múltiples orquestas, espacializaciones a través de la tecnología, etc., se pregunta, ¿cuáles serían sus problemas o asuntos autónomos? ¿Podrías, José, hablar de esa diferencia? Bueno, el problema es que hablar de esa diferencia supone hablar de muchas cosas y, por ejemplo, supone hablar de algunas cuestiones que tienen que ver. Manuela mencionaba a Rosalind Krauss y yo, cuando estaba precisamente abordando ese tema, recordaba que es antigua ya una diferenciación. Ha hablado, por ejemplo, Manuel también, y quiero retomar eso, de que los españoles o españolelos, como dice mi querido amigo Julio Estrada, estamos más cercanos a Europa y quizá a Latinoamérica, por supuesto, que al mundo anglosajón. Y lo contrario también es verdad, el mundo anglosajón no se interesa para nada por nosotros. Pero, sin embargo, sí tenemos, yo he tenido, y con mi trabajo también con Concha Jerez, mucha referencia con Alemania. Y hay que decir que en ese punto existe una cosa que se llama Sound Art y otra cosa que se llama Klangkunst. Y entonces, en el mundo del sound art hay toda una serie de realidades, de paradigmas, de situaciones que en muchas ocasiones tienen mucho más que ver con la técnica y la tecnología. Y sin embargo, el campo del Klangkunst, que es en el fondo arte sonoro, pero en alemán, más o menos, aunque la traducción no es exacta, está más relacionado, siempre ha sido un trabajo donde Helga de la Motte Haber, por ejemplo, que venía del mundo de la musicología, ha estado trabajando desde ahí, pero expandiendo esa idea al campo de lo sonoro, yendo más allá de la música. Y trabajando, pues, por ejemplo, lo que ha sido trascendental en el mundo alemán, en Berlín sobre todo, que es el campo de la instalación, o sea, de instalación sonora, con artistas tan conocidos como Rolf Julius o como Christina Kubis, entre otros. Y entonces en ese campo sí nos reconocemos en Europa, en ese campo sí. Y por supuesto también en Max Neuhaus. Pero quiero decir que en cambio ellos no nos reconocen a nosotros. Es decir, ha habido una vinculación con Europa, con Francia, con Alemania, con Italia, pero con Austria. Sin embargo, no la ha habido con el mundo anglosajón. Yo, por ejemplo, soy de esas personas que han estado una o ninguna vez en Nueva York, ya lo digo. Entonces, eso para decir que mis referencias son las que implican también mis grados, diríamos, de certezas y también lo que para mí, o sea, una escala de valores, por así decir, ¿no? Y en base a esto, mis certezas tienen que ver con esa escala de valores. No son extrapolables. Yo digo que para mí están claras. Pero claro, para saber por qué están claras para mí, habría que
centrarse en todo ese tipo de situaciones y probablemente me llevaría una hora explicarlo con Situar. ejemplos. Claro, estás Claro, hablando de entonces, situar, me parece estoy hablando, sumamente interesante. alguien ha dicho, Mene, Ujú. me parece que ha sido Manuel, o no sé si ha sido Camila, ha hablado de contexto, y es así. Es que el contexto del que surge el sound art, por ejemplo, es distinto del que surge el Klangkunst. Es totalmente distinto. Y es lo que Total. trataba yo de explicar. Y nosotros, como latinos, estamos en un campo intermedio en donde, por ejemplo, una persona como Manuel ha tenido influencia en el Mills College no sé, de gente como mi querido amigo, el compositor famoso, no me sale su nombre ahora. Bien, su profesor en el Mills College, mi querido amigo Alvin Carran, y sin embargo yo no he tenido esa influencia. Mi influencia ha sido, por ejemplo, Luz Ferrari o Cristina Kubich o tantos otros, pero Entonces, no ha sido mi influencia, no ha sido Cage. me parece que llegamos a un punto muy álgido del desarrollo de lo que estamos hablando, porque al aparecer esta condición situada de aquello que entendemos como arte sonoro y por ende qué es una obra de arte sonoro, me parece que quedamos de cara con la multidimensionalidad o multivalencia que la mismísima expresión suscita, que me parecía el caso que estabas trayendo, José, de la diferenciación entre Klangkunst, incluso entre arte sonoro y sound art. O sea, no es lo mismo cuando se habla de arte sonoro que cuando se habla de sound art, simplemente por el hecho de que las palabras, hay una cuestión idiomática ahí, pero que las palabras también pueden ser rastreables en trayectorias. Esto que vos decías, me llevaría una hora, estamos pensando en que aquella idea que para vos emerge como una certeza, esto es diferente a la música, está vinculándose a trayectorias. Esto no quiero ingresar en un relativismo absoluto, sino que es por lo contrario. Lo que estoy proponiendo es que entonces debemos pensar este problema siempre pensándolo situado, historizado o sabiendo desde dónde se habla, lo cual hace que esta mesa sea muy rica porque no todos vivimos ni nos hemos criado en el mismo lugar, y me parece que hace que la discusión sea bien rica. Decime, pero José. Sí. Permíteme simplemente, tú has hablado de una cosa que me parece importantísima, y es que el arte se define por las obras. No has dicho eso, pero en definitiva es eso. Y entonces, para definir arte sonoro, yo tendría que decir que la pieza conocidísima de I'm Sitting in a Room de Alvin Lucier, para mí es una obra de arte sonoro. O, por ejemplo, pues la famosa pieza, caja con el sonido de su propia construcción, también es una obra de arte sonoro, y es del año 61, cuidado, y se empieza a hablar de arte sonoro a mediados de los 70, casi tirando hacia los 80. Entonces, es decir, por ejemplo, la poesía sonora de un Henri Chopin es arte sonoro, quede claro. Entonces, y mucho arte radiofónico es arte sonoro. Entonces, es que, y para mí está muy claro, y para mí y para muchos historiadores. Entonces, yo he hecho una tesis doctoral que se llama Arte Radiofónico en el año 97 y trataba mucho de estos temas. Entonces, quiero decir, para mí es indiscutible que el término arte sonoro no tiene nada que ver con el de la música, y se necesita el término arte sonoro porque la música no abarca todo eso. Claro. Bueno, sabes que en ese punto hay una pregunta en el chat. En realidad, viendo la hora, me corresponde, acá en Cucaracha me avisan que tengo que hacer una pausa. Tenemos como una falsa tanda de comercial, que no tenemos comerciales, pero nos sirve para que si alguno quiere levantarse, estirarse, volvemos. Es un minutito. Y vamos a volver con algo que recién acaba de sugerir con mucha certeza José, pero que se contrapone con algo que dijeron en el chat, y se las dejo para que lo piensen y retomamos luego. Alguien dijo, Ricardo de Armas dice, tendríamos que pensar que toda arte que utiliza sonido es arte sonoro. Se los dejo pensando. Vamos a una falsa pausa en transaural. Los libero de la imagen también. Es un minutito, ¿sí? Gracias a toda la audiencia que está participando. Esto es Transaural, la obra en el arte sonoro.
Seguimos en Transaural, sesión 3. La obra en el arte sonoro. Estamos en una actividad producida por la especialización en arte sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de la República Argentina. Estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube de la especialización. Estamos teniendo muchísima actividad por parte de de la audiencia, de los chateros que están del otro lado, y también estamos siendo escuchados en vivo a través de Radio Sonami en Valparaíso, que se puede sintonizar en radiosonami.org. Recomendamos mucho desde la especialización que la escuchen porque están 24/7 haciendo programas de arte sonoro. Y vamos a seguir en esta interesantísima conversación que estamos manteniendo con José Iges, Manuel Rocha Iturbide, Nicolás Barchowski y Camila Juárez, a quienes traigo de nuevo a la pantalla y al audio. Y habíamos dejado antes de esta especie de pausa abierto un interrogante que, si quieren, se los recuerdo. Decían: ¿la música es parte del arte sonoro o todo arte que suena sería arte sonoro? Voy a, antes de pasarles la palabra, a hacer un pequeño comentario. Creo que me va a interesar mucho que lo discutan o que lo conversen, si están de acuerdo o no. Pero ciertamente podemos aseverar que hay un montón de eventos de arte sonoro que han utilizado la categoría de arte sonoro, que han sostenido esta concepción, lo cual nos lleva de nuevo a esta idea de lo múltiple y nos invita de nuevo a pensarlo como algo situado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte sonoro? Ahora sí les paso la palabra a ver qué les resuena de esta afirmación a mis invitados, si alguno quiere tomar la palabra. Nico, estás silenciado. Ya Ahí no. está, ahí estás. No, estoy, ¿qué tal? Yo recuerdo cuando Nick Collins estuvo aquí en Argentina también, ¿no? Él hablaba de... Es como una manera de pensarlo, más como de círculos concéntricos, en donde esto, ¿no? Las artes sonoras o el arte sonoro sería todo el trabajo estético con sonido, y que por supuesto la música sería parte de eso. Bueno, es una manera de pensarlo. A mí me resulta más rico pensarlo en términos de mismos niveles, ¿no? De niveles que se interpelan entre sí y que se tensionan entre sí. Ahí justo vi un comentario de Patricia Martínez en relación que dice que ella cree que la música no dejó de hacerse preguntas. Yo no dije que la música había dejado de hacerse preguntas, sino que el arte sonoro se hace otras. Se hace preguntas que la música no se hace, son diferentes preguntas. Y para mí es más rico pensarlos como ¿no? como en jerarquías equivalentes y en tensión, que en una cosa de inclusión, ¿no? Pero bueno. Buenísimo. A ver, Manuel. Bueno, es que desde un punto de vista junguiano, bueno, todos los hombres somos mujeres y todas las mujeres son hombres, o sea, todos tenemos fuerzas distintas en nuestra psique. Y pues sí, si el teatro va a ser sonoro porque tiene sonido, pero pues si el sonido es una parte que no es la central, pues no es arte sonoro. O sea, sí, el sonido está ahí metido, pero a menos de que el sonido sea importante, parte de la columna vertebral de una obra de teatro, ahí sí diría que una obra de teatro, esa obra específica es arte sonoro. Lo mismo con el performance, lo mismo con la danza, en fin, porque si no, pues cualquier cosa que tenga sonido ya es arte sonoro, pues no creo que es demasiado expansivo. Me parece que hay un punto ahí interesante que lo sugirió bastante lo que nos contó José al principio, que tiene que ver con también correr por ahí para
para darle cabida ahora esta idea de que están apareciendo distintas concepciones acerca, cada uno está explicando qué considera que es arte sonoro, pensar siempre en, bueno, vuelvo a usar esta palabra, trayectorias, ¿no? No trayectorias como currículum, sino como movimientos en los cuales se va definiendo un tipo de funcionamiento de la idea de arte sonoro y por ende de las obras, ¿no? Entonces en esa trayectoria aparecen otros actores, como me interesó mucho como José había traído a colación la distinción clara que aparecía, por ejemplo, cuando se pensaba en armar un patrimonio por parte de una institución o incluso en la venta, hay venta de obras de arte sonoro, que vemos que hay un funcionamiento mercantilizable muy diferente al de la música, en eso que se llama arte sonoro, a aquello que se llama obra musical, ¿no? ¿Qué piensan de esta cuestión de las trayectorias y los actores que participan en esa configuración de las ideas del arte sonoro? Vamos a ver, permitidme hablar un pelín y tratar de ser muy breve. Mene ha sacado dos temas, entiendo yo. Voy a dejar para el final lo que acabas de decir del mercado, etcétera, etcétera. El primero que me preocupa y que yo quizá no he insistido lo suficiente en mi presentación es que es un campo tan interdisciplinar, es un campo tan de crisol, tan de encuentro, de encrucijada, el arte sonoro, que quizá eso es lo que lo define más, tan nuevo en ese punto en relación con las otras artes que conocemos ya tan establecidas, que de pronto tú puedes encontrar haciendo una obra de arte sonoro a una persona que viene del campo de la literatura, de la poesía, y a otra persona que viene del campo de la música. Y, por ejemplo, ambas personas están trabajando con texto, pero realmente lo que producen no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Alguien que viene de la música es Alvin Lucier. Y Alvin Lucier hace una obra que creo que todos conocemos, o es ampliamente conocida, que es I Am Sitting in a Room. Estoy sentado en una habitación. Sin embargo, sin ir más lejos, hay gente que viene del campo de la poesía, por ejemplo, sin ir más lejos, los poetas concretos brasileños, es decir, Iñátari, los hermanos de Campos, etc. Y oralizan eso que hacen, o lo oralizan. O un Giovanni Fontana desde Italia, por ejemplo. Y cuando uno lo oye, parece que el músico que trabaja con el texto y lo trabaja en un espacio y en un tiempo y una transformación electrónica, y el poeta sonoro o el poeta que auraliza un texto y tal y cual, llegan al mismo punto. Aparentemente alguien no avisado puede pensar que es lo mismo, pero ahí es donde están lo que tú dices, Mene, las trayectorias. Es decir, hay una disciplina de partida que está marcando una diferencia en el resultado. Y eso es evidente, eso en la música no sucede. En cuanto al tema del mercado, pues mira, te voy a decir una cosa. Yo ahora estoy desarrollando una experiencia con mi galerista que tiene que ver con, precisamente, Manuel está implicado en ella también, con el experimentar el vender obra de arte sonoro, ¿de acuerdo? Obra de arte sonoro que en este caso solamente obra sonora, no es instalación. Pero ya está bien, la instalación también se ha vendido, instalaciones sonoras y visuales. El vídeo, en donde el sonido era muy importante, también se ha vendido. Y voy a decir, desde ese punto de vista, practicando el arte sonoro y diciendo que lo que tú haces es arte sonoro, y no lo digo por pasarlo de matute, simplemente porque es arte sonoro, estás abriendo unos campos que la música no tiene. O sea, es decir, el músico siempre piensa en hacer 100 ejemplares de un disco, 500.000 o un concierto. Sin embargo, cuando tú te metes en el campo del arte sonoro, bajo ese punto de vista, te metes en el campo del arte. Del arte. Y el campo del arte tiene otro tipo de recursos totalmente diferentes y otro tipo de circuitos y otro tipo de realidades, entre otras los museos, por ejemplo, públicos y privados. De hecho, las exposiciones que yo he comisariado o curado, y a Manuel le ha pasado lo mismo en México, pues han sido instituciones dedicadas a presentar arte visual. La última que yo hice en México fue sobre arte sonoro en España, que la hice en 2018 en el Museo Rufino Tamayo, que no es cualquier cosa. Quiero decir, esto es así. Entonces, abres otros territorios que la música no te los da.
no te los da, simplemente. Acá hay un comentario de Patricia que extiende lo que referías vos, Nico, recién que habías levantado de lo que dijo Patricia Martínez, que es una compositora argentina. Dice, me parece que cada proyecto, obra, etcétera, se hace distintas preguntas. El tema concreto es que no existe en pie de igualdad la posibilidad de crear en la, llamémosle música, que en el arte sonoro. Creo que ahí aparece, de nuevo está esto que vuelve a poner en tensión y vuelve a aparecer la diferencia. ¿Qué piensan que sería esa diferencia de posibilidades que tiene la música del arte sonoro? Ahora, José estaba diciendo algo, pero me gustaría, puedo vincularlo a algo que también apareció en el chat, que trajo a colación el trabajo de Llorens Barbe acerca de las obras para espacios públicos, por ejemplo, como una entrada. A ver, ¿qué me dicen de esto? Problema de contextos. Yo puedo decir, cuando yo hice una conferencia con Julio Estrada, que me invitó cuando regresé de Europa, la cátedra de Colón Ancarro le llamaba, y yo presenté instalaciones en esa plática en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y me dijo Julio, pero pues es que esas cosas que presentaste es música, o sea, para él era música. Es decir, ¿por qué limitar la palabra música? La palabra música puede expandirse totalmente hacia todos lados, o sea, si yo le quiero llamar música, es música, y joder, y listo, es música. Yo presento una instalación en una sala de conciertos, es música. Claro, la actitud de la gente es muy distinta porque va a tener que estar sentada, ¿no? Tal vez no se pueda mover. Entonces ahí es el problema donde está el problema. Claro, la pregunta ahí sería, ¿lo escuchan como música? Porque también pues es cierto, todos, me parece que es importante... El arte sonoro se puede escuchar como música, y la música, algún tipo de música se puede conceptualizar o percibir como arte sonoro, como esas obras de Feldman larguísimas, o la de Cage, que va a durar no sé cuántos cientos de años en Alemania, en un órgano que se van apretando las teclas. 639 años. Entonces, al final de cuentas es un problema de contexto, no tiene caso seguir cerrando la palabra música y arte, nuevamente arte. Si yo presento una obra, aunque sea de sonido, en una galería, es arte, y listo, es arte. Bueno, ¿qué es arte? ¿Qué es sonido? Sí, esto... ¿Es un arte hecho con acuarela o es un arte hecho con escultura o arte conceptual? Donde hay alguien en el chat, Manuel, en relación a lo que decís, hay alguien en el chat, Mariana Pellejero, mira, desde Mar del Plata, que hace hincapié en exactamente esto que estás diciendo, que es cómo estamos atravesando una etapa donde lo multidisciplinar mata las definiciones y que es una redundancia hablar de sonoro si está sonando, y que es un material más, eventualmente estaría más del lado esto está siendo una obra de arte y ya. Simplemente que se ha tardado más el medio del arte en aceptar las obras sónicas porque son más efímeras, pero es como el arte conceptual. Es más difícil vender una obra de arte conceptual, a menos de que ya sea un artista de los... Ahora ya es un poquito más fácil, pero sigue siendo más difícil vender una idea que vender una pintura en el medio del arte, ¿no? O sea, es más difícil vender la idea que vender la pintura. O sea, comercialmente va a tener mucho menos éxito la idea. De la misma manera, el sonido es efímero y va por otro lado, y el mundo del arte se entiende poco el sonido porque la gente no está formada, los críticos de arte no están formados para entender el sonido. Tendrían que haber formaciones intermediales, multidisciplinares, en donde yo sé tanto de música como de artes plásticas y ya soy el crítico que pueda hablar del sonido en el arte. Nico, ¿querés decir? Cami, dale, Cami. No se puede hablar o que no se puede generalizar, digamos. Vos decías, bueno, ¿y cómo se escucha eso? Bueno, no podemos generalizar, digamos, cómo se escucha eso. Siempre depende los circuitos, depende dónde se muestra, de qué modo, quién, la formación, las relaciones, la trayectoria, pero también la relación de ese espacio con un espacio internacional, por ejemplo. ¿Sí? Y la misma pieza o experiencia u obra se puede mostrar en diferentes circuitos a la vez, ¿no? Y muchas veces hablamos de estas cosas y si pensamos, de vuelta a lo que decía Manuel, pensamos en ciertas obras de Cage y bueno, siguen sonando hoy y quiero decir, no están tan gastadas, quiero decir.
Hay Si un hablamos término que lo traigo prestado de otro campo de reflexión, que es el término fluidez, que quizás sirve para retomar esto que decías, Camila, que es el pensar que por ahí la misma materialidad o la misma configuración a lo que llamamos obra puede estar siendo en un determinado emplazamiento semiótico música y en otro arte sonoro, en otro arte contemporáneo, en otro lo que no sabemos ni cómo se llama. Entonces esta idea de lo fluido como una identidad más, bueno, fluida. Sí. Y me parece que la idea de definirlo es una idea operativa. ¿Para qué? Por ejemplo, para lo que decía José. Bueno, podemos vender arte sonoro. O, bueno, vamos a hacer una carrera de arte sonoro. O, hay un diccionario, yo me fijé, el Grow, el New Grow, bueno, el diccionario, qué sé yo. Bueno, antes no tenía el término, pero ahora ya lo tiene. Quiero decir, Claro. hay modos de ir legitimando esto también. Claro. Sí. Sí, es totalmente cierto. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Camila y con lo que dice Mene, por supuesto. Me parece que es eso también. O sea, es que según qué contexto es un poco la realidad fluida de Bauman, ¿no? O sea, es la situación líquida, ¿no?, de nuestro tiempo, y efectivamente hay cosas que se interpenetran unas a otras, que cambian en función de los contextos y de los tiempos, y es así. O sea, de todas maneras, insisto en una cosa que ha señalado Manuel. Decía, es que claro, y en eso no estoy totalmente de acuerdo con él, y voy a decir que él dice, no, porque cuando uno se plantea una obra sonora y lo pone en una galería, por poner un ejemplo, luego van los críticos de arte y no saben hablar sobre ella. Y me pregunto yo, ¿y los críticos de música saben hablar sobre una obra de arte sonoro? Pues mira, por aquí. En España al menos no. En España no conozco ninguno. Tengo más gente del mundo de la plástica con sensibilidad para entender lo que yo hago desde el punto de vista de arte sonoro que para entender lo que yo hacía desde el punto de vista de la música. José, Claro, ahí me parece que ahí surge algo también que tiene que ver con lo situado y que tiene que ver con, llamémoslo como lo llamemos, son prácticas artísticas que usan el sonido que no han encontrado en la música un espacio de circulación y por eso También. circulan por otro lado. Claro. Y entonces, bueno, yo creo que el arte sonoro como disciplina y con nombre interpela a la música de una manera muy interesante. Ya lo vemos en el chat, ¿no? O sea, la música se está también tensionando con estas otras experiencias sonoras. Y bueno, quizás estos años de arte sonoro terminen ampliando la concepción de música, quizás. No sé, quizás en algún momento estas prácticas también son músicas y son aceptadas y circulan como música en los circuitos de música. Quizás todo termine siendo arte, digamos, pero hoy necesitamos esto, porque si no hay un montón de prácticas que no tienen dónde circular, quién las piense, y bueno. En relación... Creo que es operativo también, digamos, en muchos aspectos también. Hace tiempo, Nico, insisto en eso, porque me he acordado de que hace tiempo yo comenté en una ocasión ante algunos íntimos que probablemente el término arte sonoro es algo que pasaría como una realidad histórica dentro de unos años. Y se me quedaron así muy extrañados. Y estoy convencido, tú lo acabas de decir, efectivamente, puede convertirse en una realidad puramente de un momento histórico. Sí. Puede ser. Como ha sido la idea de obra de arte en la modernidad, ciertamente. Perdona, como ha pasado con el minimalismo, como ha pasado con el arte conceptual, como ha pasado con el surrealismo. Yo quiero volver... Perdón, Manuel, a ver, dime. No, porque con el arte conceptual es interesante, porque en el arte conceptual, ahora, si se hace una obra, no pone el énfasis el artista en decir, es que esta obra es conceptual dentro de mi obra, esta es conceptual. Ya hay obras que tienen elementos conceptuales muy fuertes y que sí tienen una influencia, pero ya nadie tiene que decir, esta obra es conceptual. Es claro que es conceptual, porque esa obra en sí es conceptual. Y es como, como decía Camila, pues si una obra suena o no sé quién dijo,
pues Sí. suena, ¿no? Entonces, pues no tengo que enfatizar que es de sonido, pues es una obra de arte que suena, pues, o sea, simplemente suena. Obra de arte, suena, ya después alguien dirá, pues es sonora, o es de arte sonoro. Bueno, no todas las obras de arte sonoro suenan, por ejemplo, ¿no? No, No. pero tienen la idea, ahorita me acuerdo una obra que quería poner de ejemplo, que es muy linda, para mí los pioneros de hacer obras con sonido, son los años 60, tanto Fluxus como Robert Morris, maravilloso, y Bruce Nauman, muy importante. Bruce Nauman es de los más importantes. Sí. Su acoustic wall es un muro que es como un colchón y lo hace y así se llama acoustic wall. ¿Y qué? Pues ahí no suena nada. O sea, si tú te metes a ver si escuchas algo, a ver qué chingos escuchas, pero pues o sea, es una obra que tiene que ver con el sonido. O sea, de los orígenes del arte. La famosa obra con fieltro, completamente forrada de fieltro de Voice, se está haciendo en el piano dentro. Y es que la tensión del silencio que hay ahí con respecto al sonido que potencial puede dar el piano es evidentemente Digamos que muy fuerte. en los casos que están trayendo a colación, que son buenos y célebres antecedentes del arte sonoro, un musicólogo se vería en problemas para volcar su modelo de análisis, ¿no? Quiero volver sobre eso porque me parece que hay algunas preguntas en el chat que... Esa es la cuestión. Claro, pero vamos a tratar de entrar ahora en eso, que es también un espacio muy rico de reflexión, que es cómo pensar entonces el arte sonoro. Hay algunas preguntas que le hicieron a Camila desde hoy temprano, desde que hoy habló, que me parece que es un buen momento para retomarlas. Santiago Johnson te pregunta, Cami, es interesante... No lo pregunta, lo sugiere. Dice, es interesante cómo la idea de intensificación de lo sonoro, aportada por Camila, permite pensar efectos y afectos estéticos sonoros que se ubican más allá de las categorías institucionales de obra. Y también más adelante alguien dijo, por favor, Camila, desarrolla esta idea de la intensificación de lo sonoro, así que te paso la palabra para ver de qué otro modo podemos pensarlo. Esta idea... A ver, esta idea la saco de Ana María Ochoa, ¿sí? Y que en realidad ella está hablando del siglo XX, ¿no? El sonido en el siglo XX, y lo que dice es que cómo tardamos tanto tiempo de darnos cuenta que el mundo sonaba. Un poco esto que veníamos discutiendo, que venía discutiendo Manuel, José. Entonces, y ella entonces trae a colación, digamos, todas las situaciones sonoras con las cuales nosotros nos encontramos, con las nuevas materialidades, digamos, desde, no sé, el ruido en las ciudades, el uso del Walkman, no sé, la música popular mezclada, no sé, los registros de documentos indígenas, de sonidos indígenas, los archivos, además de todo eso, la esquizofonía, no sé, los medios de comunicación, lo audiovisual, digamos, en todo esto está inserto el sonido. Y ella en realidad lo que está diciendo es que no nos dimos cuenta, ¿sí? Y recién a fines del siglo XX comenzamos a hablar, por ejemplo, de algo llamado arte sonoro, ¿sí? Y 1977, como dijo José, Murray Schaffer y demás, ¿sí? Pero lo que voy, digamos, el sonido no era tomado como un asunto, un problema teórico, conceptual. Eso es. Bien. Entonces, hacer una pregunta a un objeto desde el sonido es en realidad dar cuenta de todo esto, de la escucha, ¿no? Este ejemplo que decían, bueno, una pared no se escucha nada, no es arte sonoro, ¿no? Pero podría no ser. No, en realidad está la pregunta allí, por el sonido, vibrando. Hay una vibración afectiva, como dice Santiago también. Ciertamente lo que me parece que además de permitirnos pensarlo desde como analista, digamos, como la pregunta problemática de la ampliación de la figura del musicólogo hacia alguien que se debe ocupar sobre los modos de escucha en general, que se incorporan los hábitos de escucha que no solamente tienen que ver con lo artístico, sino con
todo lo que es vivir en el mundo, cómo las obras de arte sonoro interpelan a quien las quiera analizar, a tener en cuenta todas estas dimensiones. Ciertamente también todo esto que contaba Camila lo vemos funcionando desde el punto de vista de la producción en las preguntas, volviendo a esta imagen que apareció hoy, en las preguntas que se hace el artista sonoro. Entonces, hacer arte con música, perdón, de nuevo, reset, hacer arte con sonido. Y con Bueno, a mí música. me parece que justamente es sintomático que darse cuenta de eso que dice Cami, es justamente es algo que generó la profundización en las prácticas del arte sonoro, que milenios de música no nos llevaron a preguntarnos sobre eso. Y que estas otras prácticas, sí, son otras preguntas, digamos. Definitivamente. Sí, Cami. y perdón, el arte sonoro es una de las maneras, ¿no? No es la única. Pero ¿no? ciertamente, miren, vuelve a aparecer en el chat. Ay, miren, apareció Jorge Aro, un colega que nos dice, pregunta, y creo que en relación a esto, el arte sonoro se ha liberado de la música y de los músicos, por lo menos en su tradición. Lo interesante es que es tan amplio, híbrido e interdisciplinar que también incorpora a los músicos. Fíjense que vuelve a aparecer esta idea de cómo, cómo sería esta relación, que me gustó como lo planteó Nico más temprano, como si hay algo que contiene a lo otro o si conviven, si hay intersecciones, una cosa muy de teoría de los conjuntos que coexisten en nuestro circuito, es evidente. Pero bueno, volviendo en realidad a esta idea de que entonces desde el arte sonoro se pueden acceder a estas, o vemos cómo los artistas, quienes se autoperciben y circulan como artistas sonoros, están respondiendo a otro tipo de preguntas. ¿Se animan a ofrecerle a la audiencia que ha llegado hasta acá y se sigue preguntando ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de arte sonoro? Aunque sea sabiendo que por ahí no nos vamos a poner de acuerdo todos, porque justamente para eso estamos reunidos, para poder hacer una polifonía en torno a las concepciones de arte sonoro, pero para mí sería muy rico que cada uno de ustedes se anime a por lo menos decir procedimientos. Surgieron muchos, pero ahora de un modo más explícito. Yo tenía por aquí a Concha Jerez que me estaba soplando al oído una cosa que digo ahora en voz alta. Por favor. Ella no está en el chat, pero está por aquí al lado. Y me decía, es que el arte sonoro realmente surge, como todo arte, de la idea. O sea, es la idea la que es una necesidad. O sea, es la necesidad la que crea esto. Del mismo modo que hay efectivamente en esa sonificación del mundo, en eso que, como decía Cami, de que de pronto nos damos cuenta de que el mundo suena, cuando también tenemos la posibilidad de capturar el mundo, cuando tenemos la posibilidad de que el mundo empieza a sonar más, empieza a tener más ruido. Los instrumentos musicales también, en lo largo del siglo XIX, por ejemplo, y el XX, el piano, por poner un ejemplo, el violín, lo que han conseguido todos los instrumentos musicales no ha sido sino, desde el punto de vista de la fabricación, tener más capacidad, más volumen, más dinámica. No han mejorado nada más que en eso. Entonces, en realidad, el problema es que necesitamos ese tipo de cosas, necesitamos el arte sonoro. Y precisamente a partir de eso es por lo que lo hemos creado, porque hay una necesidad. Cuando deje de haber esa necesidad, como yo he dicho antes, lo llamaré de otra manera o será otra cosa. Y esa necesidad es múltiple. Yo he intentado decir al principio por qué había esas necesidades, pero realmente es una cuestión que llevaría... Son muchas respuestas. Y probablemente escribir un libro sobre el tema, como bien señalaba Manuel. Y Manuel, a ver qué dice de lo preguntado. Ya no hay mucho que decir, nos vamos a estar mordiendo la cola así, corriendo. Por eso ahora, miren, y un poco a modo de cierre, iba directo a ustedes. ¿Qué opinan que tendría? Ya se dijo, y nuevamente, no exclusión, no en grande exclusión. Es decir, el arte sonoro puede ser música,
O sea, una obra de arte puede estar hecha con música, con partituras intervenidas. O sea, ya lo hizo Dick Higgins. Yo tengo una que borro los silencios de Bach, de las invenciones. Y ahí está la música, la idea de la música y es arte. Da igual, puede ser lo que sea. Es el contexto, simplemente. Y esas obras son híbridas. Entonces, la hibridación es lo que a mí me interesa. Me interesa la hibridación en las artes, ¿no? Esta hibridación que da lugar a fenómenos muy interesantes. Y como dice Jorge Aro, afortunadamente muchos músicos, yo me creé como músico y afortunadamente somos artistas sonoros, aunque nos oyen algunos artistas sonoros de que no, yo no soy músico, yo de que les diga que son músicos. Pero a veces improvisan y son músicos. Mario de Vega, gran artista sonoro mexicano que vive en Berlín, mucho más joven que yo. Creo que es de la generación de Nico. Un día dije que era compositor porque veía cómo fabricaba sus sonidos y se enojó, estaba muy ofendido. No, yo no soy compositor, soy cabrón. ¿Qué tiene de malo que seas compositor o que no te hayas formado en una escuela? Es como porque odia a los músicos en las escuelas de música. Bueno, entonces más bien es inclusión, no exclusión, todo puede ser inclusivo. Hermoso. Fluidez, inclusión, vamos para un mundo mejor, evidentemente. Nico, ¿qué tenés para decir? Oh. No sé, yo no veo un antagonismo, digamos, con la música. En todo caso, de nuevo, vuelvo a esta imagen de las tensiones. Me parece que se abrió un espacio que trabaja con la lógica misma de lo sonoro. Que quizás eso es una gran diferencia. Y que ese espacio que se abre interpela por igual a la música y al arte. Porque me parece que también, de nuevo, si bien el arte sonoro parece apropiarse de un montón de formatos, digamos, estrategias, ¿no? Como lo conceptual, que viene por ahí del arte contemporáneo, la lógica misma de lo sonoro es tan otra a la visual que tampoco parecería encajar en ese ámbito. Entonces me parece que hay lugar para todo, digamos. Y que en todo caso hay una riqueza. ¿Cómo? Manuel, ¿iba a decir algo? Sigue. Es que te iba a interrumpir, pero para acotar algo que dijiste. Pero... Acota. Ya. No, que la música electroacústica entonces es arte sonoro, porque nada más trabaja con ruidos, con ruiditos, o mucha de la música o con paisajes sonoros. Entonces, la música electroacústica es arte sonoro o es música. Pues es las dos. Es que ahí está el problema. Pero de nuevo, me parece que no es exclusivamente una cuestión del material, me parece que también la construcción de nuevas situaciones de escucha, la incorporación justamente de posibilidades de asociaciones narrativas, de discursividades, diversidades, no sé. Bueno, estaba buena esa lista. Me gustaba la lista, iba por ahí la pregunta que había hecho al principio. Después sigo la lista. Bueno, ahí se abrió un tema que igual yo ya quiero ir cerrando y me parece que los grandes momentos está bueno dejarlos así épicos. Cami, me gustaría, si querés retomar esto que pregunté, si desde tu punto de vista, ahora que apareció por ahí algo que también está cerca de tus reflexiones, esta pregunta sobre música electroacústica, arte sonoro. Para vos, Cami, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte sonoro? Sí, bueno, es muy complejo, desde ya. Adhiero a a la moción de Nicolás de tensiones. También agregaría descentramiento, además preguntas acerca, sí, de la escucha, del sonido. Y esto último que decía Manuel, para mí también está bueno quizás pensar en los momentos históricos. Y José también había hablado de las necesidades, ¿no? Los momentos históricos que tienen cierta, bueno, necesito tratar de hacer algo con estas nuevas experiencias, no sé, y que pasan muchas veces por otros lugares, ¿no? Que son afectivos, no sé, sensoriales,
y que tienen que ver con resonancias, vibraciones, no sé, cosas Se habló que no se mucho ven. en el chat. Yo hoy es una mesa, como dicen, la mesaza, es una mesa impresionante la de hoy, y el chat estuvo más activo que jamás. Y esto último que estaba diciendo Cami apareció bastante, como si fuera, que bueno, no lo había relevado porque no había salido en la conversación todo lo relacionado, bueno, al giro auditivo y en definitiva a esta ampliación o redistribución de lo sensible. No usaron esas palabras en el chat, pero las estoy trayendo yo prestadas del amigo Rancière, que tiene que ver con la posibilidad de pensar un mundo menos ocular, o bueno, que ciertamente igual apareció cuando pensamos cuando se planteó cómo las obras de arte sonoro ciertamente responden a estas nuevas preguntas. Y bueno, y como todo tiene que tener un cierre, se me ocurre ahora algo también que leí en el chat que puede también retomar todo lo que se habló. Apareció la palabra canon en el comentario de una persona, Fabián Ávila, y quizás también está bueno en esta gran diferenciación que estuvo, la tensión, en realidad, que estuvimos conversando desde el principio entre lo musical y el arte sonoro, que quizás esta emergencia contemporánea del arte sonoro, contemporánea en términos de época concretamente, esta distinción empieza a funcionar después de la década del 80, en Argentina en particular, desde los 2000 en realidad se empieza a hablar o empieza a haber eventos de arte sonoro, que ciertamente emerge contemporánea y emerge ya como una categoría que no necesita de canon. Por eso es quizás que la conversación de hoy ha sido tan rica, disímil y llena de problemas, porque estamos hablando de algo que desde la necesidad de aparición ha señalado la necesidad de espacios de sentido que no necesitan ser únicos, específicos y ciertamente canónicos, o de una obra que alguien defina cómo es. No sé si están de acuerdo. Esto fue mi pequeña conclusión. Les doy pie para que la retomen, para que haga cada uno su conclusión, si tienen ganas. Se quedaron todos pensando. A mí me gustó lo de pensar el mundo a través de los sonidos, ¿no? Me parece que pensar el mundo a través de los sonidos yo lo asocio mucho al tipo de producciones, ¿no? Del arte sonoro, y me parece que es eso, ¿no? Como conocer el mundo a través del sonido, ¿no? Buenísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo, Mene, con ese asunto de que en el campo del arte sonoro, quizá cuando se llega a él y cuando se va llegando por vericuetos diversos, es porque también esa necesidad está en la de abrir a un ámbito de libertad que probablemente la música no nos daba y el ambiente musical no nos daba. Y esto es en general, no solo hablo del caso español. Y entonces creo que esa ausencia de canon y esa capacidad de hibridación que tienen los artistas con el arte sonoro y con todo un montón de prácticas intermedias, como ha señalado también Manuel, son atractivos y atractores para ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, eso es obvio. Es por eso por lo que pienso que a día de hoy de pronto el término arte sonoro para muchos tiene mucho más prestigio que el término experimentalidad. La experimentalidad se ha empezado a dejar de hablar, era muy importante hasta poco después del Mayo francés, y a partir de ahí, de los mayos en general, y a partir de ahí la palabra experimentación empezó a decaer, y ahora hay otro tipo de intereses y otro tipo de palabras con prestigio: instalación, performance, arte sonoro. Y entonces eso también desde un punto de vista sociológico es por algo, ¿no? Entiendo que la ausencia de canon, por ahí que tú has dicho, es uno de los factores fundamentales de legitimación de eso. Muy bien. Yo creo que respecto del canon, creo que estar acá hablando de esto ya de algún modo está mostrando, no sé si es un canon, ¿no? Pero que de algún modo, digamos, hay un interés por intentar definir esta fluidez. El hecho de que existan exposiciones, diccionarios, artistas, museos o lo que fuera, cualquier espacio, etcétera, publicaciones
etcétera, de algún modo implica una construcción, cierta construcción que da cuenta de esto. Sí. Bien, ahora, bueno, o quizás lo canónico luego será esto, esta fluidez, este descentramiento. Es interesante. Pero me eso, parece muy que interesante. Sí, sí. Estoy seguro. Manuel, sí. ¿querés decirnos algo? Y vamos cerrando, nos vamos yendo. Yo me adhiero a lo que dijo Nicolás, que simplemente, bueno, y que es algo que sugirió Camila desde el inicio de la plática, aunque Cage ya abrió Rousseau le abrió la puerta y Cage lo enfatizó, y luego Max Neuhaus fue otro de los importantes de empezar a hacer que la gente escuche, ¿no? Entonces, para mí, pensar el mundo, no necesariamente la sonificación, sino la escucha, o sea, a partir de todo, de nuestro órgano perceptor que son los oídos, y a partir de ahí pues surgir cosas, ideas, ver el mundo a través de los oídos, o entenderlo, pensarlo. También me parece que es algo que no basta que Cage haya hecho 433, que fue un inicio conceptual dentro de la música, porque él era un compositor, sino que todavía no acabamos de abrir los oídos, o sea, por culpa de la música, curiosamente, ahí sí. La gente no escucha, o sea, usa los celulares, ya podemos grabar todos con los smartphones, pero como hay video y hay Instagram, la gente sigue tomando videos por lo visual y fotos, pero no graba cosas. Cuando en los 80 sí la gente grababa con las mini caseteras de periodistas, algunas gentes grababan sus historias, y no, seguimos en retroceso, vamos de nuevo hacia lo visual. Ahí está, mira, ahí te muestra. Nico Barchowski te estaba pidiendo la palabra. A ver, ¿qué querías comentar, Nico? Ahí te muestra el Walkman. Me parece que me olvidé, pero no, que justamente que en ese pensar con los oídos, me parece que lo que se abrió son muchas maneras de pensar con los oídos. Y la música es una, el arte sonoro tal vez sea otra, y seguramente hay otras más, digamos. Gente, esto ha sido un verdadero lujo. Realmente, como se dice, muy rico todo. Creo que yo lo he disfrutado tanto como la audiencia, porque nunca habíamos tenido un chat tan activo y elocuente. Lamento no haber podido relevar todo, pero bueno, después esto queda. Eventualmente supongo que tienen sus... tienen. De hecho, las podría decir, las páginas de cada uno. José Iges tiene joseiges.com, lo podemos encontrar ahí. Seguramente haya algún contacto, si alguno le quedó alguna consulta pendiente. Manuel Rocha Iturbide, vos seguís teniendo artesonoro.net, ¿era? Sí. Exactamente. Nico Barchowski. Vas a tener que cambiar el nombre. No, ya me lo acuñé, ya sí, soy contradictorio, ni modo. Bueno, y Camila, que después también la pueden rastrear más en el mundo institucional, seguro algún mail para escribirle. Igual lo que yo les sugiero es que sigan las actividades de los invitados del día de hoy, porque son gente muy activa. Ha sido un verdadero placer, gente. Voy a despedirme primero de los invitados para luego hacer un pequeño cierre. Un placer. La verdad que hemos hablado, es un honor además conversar con ustedes estos temas. Creo que hay un comentario que voy a traer a colación de Jorge Aro, que puso recién, porque me parece muy lindo para cerrar la conversación, que dice, muy interesante en la entropía, porque al final queda la palabra libertad. Recuerdos y respeto para todos, nos dice Jorge Aro. Bueno, con esas palabras de un colega grande como Jorge, también nos despedimos de nuestros invitados. Gracias por brindar sus ideas. Se queda la audiencia. Gracias.
La audiencia se queda un momentito conmigo, que les voy a volver a contar brevemente cómo circulan estas transmisiones que ahora estamos saliendo en vivo por Radio Tsunami en Chile, en Valparaíso, y estamos en el YouTube. Ciertamente vamos a estar saliendo también en diferido en Radio Caso el martes 4 de agosto y el 18 también, siempre a las 20 horas. Y también los amplifica el Museo Mar el 11 y 12 de agosto a las 20 horas. Les quiero contar antes de irme que la mesa que tenemos, la sesión que viene, que se llama El Silencio, que va a ser una reflexión más del campo de los estudios sonoros, tiene como protagonistas a enormes invitades como Ana María Ochoa Gautier, Laura Novoa y Tito Rivas. Esto va a ser el sábado 29 de agosto en este canal a la misma hora. Y bueno, quiero hacer un agradecimiento especial a Miguel, que me ayudó a hacer la gráfica de esta sesión. Vuelvo a contarle a la oyente que esto es de modo casero. Hoy parece que nos acompañó internet, pero todo podía fallar. Estamos contentos que salió bien. Y agradecer, por supuesto, al equipo de la especialización en arte sonoro de la UNTREF, que está produciendo en conjunto esto, que estamos realmente generando un rico espacio de intercambio, no solamente con los invitados que tenemos sesión a sesión, sino también con la comunidad que conversa en ese chat, que nos da un orgullo enorme porque es evidente que estaba haciendo falta este espacio. Les mandamos un gran saludo, que terminen bien el sábado, un buen fin de semana. Nos estamos viendo en 3 semanas, no, un poco más, van a ser 4 fines de semana. Y esto fue Transaural.